no va entrando, lo único que encuentra es desolación, abandono. Muchas casas vacías porque se han tenido que trasladar a otros lugares. Por cuestiones de bombas que han tirado también en la represa, no sé si muchos saben, más de 100 ciudades fueron inundadas, totalmente inundadas por el agua de la represa. Muchos perdieron la vida y muchas ciudades quedaron sin agua. Así que esos lugares era donde teníamos que ir y llevarles esa agua que necesitaban. Y cuando llegabas a la ciudad encontrabas muchísimas personas mayores, algunos niños, esperando y haciendo la fila para que le dieras un bidón de agua. Entonces, llegábamos ahí, les dábamos las cosas, compartíamos con ellos, los abrazábamos, porque no había ni una palabra que pudiéramos decir que trajera alivio a su corazón. Solo el acompañarlos, solo el orar por ellos y transmitirle la presencia de Dios. Así fuimos a ese lugar. Luego teníamos que ir más o menos, viajábamos 3 horas y media de ida, 3 horas y media de vuelta. Los caminos eran muy finitos, eran como si fueran que estaban en el medio del campo, una cosa así. Y allí teníamos que ir y llevar mercadería, llevábamos ropa, llevábamos golosinas, llevábamos juguete para los chicos. Y cuando llegábamos ahí encontrábamos más de 100 personas haciendo la fila para que le diéramos una bolsa de mercadería, pañales para los niños, golosinas para los niños. Así que en ese lugar también estuvimos transmitiendo la palabra de Dios, orando por sus necesidades, orando por ellos, y lo primero que te decían era: muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar aquí, porque muchos se habían ido y solo un grupo muy pequeño queda en cada zona. Una semana antes que llegáramos a Dnipro, enviaron un misil que cayó en un edificio a 5 cuadras del lugar donde nosotros estábamos. El edificio fue completamente destrozado y como fue en la madrugada, muchas familias que estaban durmiendo, inclusive niños, murieron allí. Entonces cuando Graciela, que es la hermana que de Estados Unidos, es mexicana pero vive en Estados Unidos, la llamó una hermana de la iglesia y le dijo: ustedes van a venir porque es muy peligroso. Y Graciela consultó con los chicos que fuimos y dijimos: vamos igual. Así que así empezó nuestro desafío y fuimos hacia ese lugar, sin importar lo que pudiera pasar. Y saben que, no sé usted, pero yo jamás en la vida, ni siquiera en películas vi guerras. No me gustan verlas. Pero el médico que es un mexicano, cardiólogo, también era militar. ¿Saben lo primero que nos dijo que teníamos que hacer? Dijo: les voy a enseñar a hacer un torniquete. ¡Ay, un torniquete! ¿Qué será eso? Dice: porque si alguna astilla, lo que sea, alguna bala, no pierdan un miembro. Yo dije: oh. O sea, esa fue mi primera impresión al llegar. Y nos enseñó y nos trajo y nos enseñó a hacer torniquetes. Y yo le decía: si a mí me agarra algo así, me agarra una desesperación que el torniquete me voy a poner en el brazo, me lo voy a poner en el cuello, no sé, me voy a ahorcar sola, decía. Porque sinceramente con esa, Dios, ay Dios, te pido por favor que no. Pero Dios ha sido fiel. La segunda cosa que nos dijo: si escuchan un silbido, como un silbido, se tiran al suelo y abren la boca. Yo, me están asustando. Y dice: sí, porque significa que hay misiles que están tirando y tenés que tirarte al suelo y abrir la boca. Y yo decía: ¿por qué tenés que abrir la boca? Porque si cerrás la boca, los tímpanos te explotan y te salen sangre. En esa situación, todos los días vive la gente. Todos los días se levantan diciendo: gracias Dios, hoy es un día más que vos me regalás. Y eso me hizo valorar lo que tengo. Me hizo valorar la iglesia. Me hizo valorar saber que me puedo levantar todos los días, que usted y yo podemos levantarnos todos los días, ir a trabajar, compartir con la iglesia y hacer tantas cosas que en Ucrania no tienen. Muchos pastores los admiro realmente el valor que tienen, porque se meten con sus camionetas, llenan las camionetas de mercadería y se van hacia esos caminos. Estuvimos hasta
4 kilómetros y 15 kilómetros del lugar donde tienen los rusos tomados. Y ese camino es como si fuera una boca del lobo. En cualquier momento, si se les ocurre, tiran una bomba y ese camino totalmente se destruye y morimos ahí. Pero Dios guardándonos constantemente, Dios acompañándonos en cada lugar donde estemos. Otra de las posibilidades que tuvimos también es ir al hospital militar, donde solamente usted encuentra soldados muy tristes, soldados cansados. Obviamente están heridos, por eso están en el hospital. Pero más allá de la herida física, tienen su herida en su corazón. Y lo único que uno puede ver en ellos es decir, ¿cuándo va a terminar esto? Hace más de 1 año y medio que están con esta guerra y se dice que en el invierno la van a pasar muy mal. Porque cortan todas las calefacciones. Así que en pleno invierno ellos están en sus hogares cubiertos con lo que puedan, con lo que tienen. Es una situación muy difícil, pero nosotros tenemos que orar por Ucrania. Tenemos que orar por esa guerra, que Dios tome el control y el dominio de cada situación y que haga un milagro en ese lugar. Fuimos con 2 enfermeras, que es Graciela, Megan de Estados Unidos, y como le decía, Francisco, un cardiólogo, y juntos, y yo, era médico, enfermero y yo, y juntos formamos el equipo para poder salir y hacer el trabajo que nos tocaba hacer. Así que allí estuvimos ellos atendiendo. Graciela también hace masajes, así que estuvo haciendo masajes a los hermanos que están trabajando. Les decía, hay muchos pastores que están enfermos del estrés, porque hay iglesias que han recibido más de 500 personas en su iglesia y el pastor, como no los quería dejar, porque él decía, yo no me pude ir a dormir a mi casa sabiendo que estas personas están aquí, así que se quedaba en la iglesia y dormía en la silla, se hacía su cama y ahí dormía todos los días con la gente. Ese tipo de trabajo, hermanos, es lo que están haciendo los hermanos de la iglesia de Jesucristo. Está metiéndose, está predicando, está arriesgando su vida y está sirviendo a aquel que lo necesita. Cuando nosotros tenemos nuestra mente y nuestro corazón puesto en lo que el Señor quiere, Dios obra grandes milagros. Nos comentaba uno de los, otro pastor, que es mexicano y él hace varios años que está en Ucrania trabajando. Él nos comentaba que dice que un día él se levanta todas las mañanas a orar y nos contaba un poco, ¿no?, de su situación. Todas las mañanas a orar y tenía que ir a un pueblo donde tenía que llevarles mercadería. Así que en ese momento que él está orando, él siente algo en su corazón y dice, hoy no voy a ir. No sé, siento algo que no, hoy no voy a ir. Así que dice que avisó que no iba a ir. Ese día, en ese horario que él iba a ir, cayó una bomba en esa zona. Y si él hubiera estado, más de 200 o 300 personas hubieran muerto. Porque es la cantidad de personas que vienen a retirar mercadería en ese lugar. Pero Dios lo advirtió, Dios guardó su vida y guardó la vida de las personas. Entonces, cuando la iglesia clama al Señor, cuando la iglesia cree lo que Dios puede hacer, Dios obra milagros. Y sé que dice la palabra que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios bendice y obra. No traje fotos porque tengo un montón de fotos, pero sí, en la próxima semana voy a traer algunas fotos para que ustedes vean. Y algunas zonas donde estuvimos, como ser Zaporozhye, como ser que pertenece a Dnipro, estuve en Slaviansky, no me sale muy bien la palabra, Kramatorsk y otro lugar más. En Donetsk, que es donde está tomado la mitad de los rusos, tienen ese lugar. Así que son bastantes lugares donde hemos estado y trabajamos desde las 5 de la mañana que nos levantábamos y volvíamos al departamento a las 11 de la noche. Así era todos los días, y realmente hemos visto el respaldo y la presencia de Dios. Así que Dios es fiel. Dios nos guarda y nos da el privilegio de ser sus hijos, pero también nos da el privilegio de poder honrarle y servirle a Él. Quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Si usted tiene Biblia o tiene allí su celular, dice,
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces, dice, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Como siempre uno puede ver la vida de Pedro con esos desafíos que tenía, ¿no? Jesús venía, habían hecho el milagro de la multiplicación, había mucha gente y le dijo, ustedes vayan, medio como que los obligó a que se fueran, dijo, vayan a la barca, o me esperan allí, mientras yo despido a la gente. Así que el Señor se ocupaba de ellos, no solamente había hecho el milagro de la multiplicación, sino también despidió a esa multitud que estaba allí. Entonces vemos cómo Dios realmente atiende el clamor de la gente, de la necesidad del ser humano. Así que dice que los despidió. Cuando terminó eso, se fue a orar. Porque imagínense que estuvo todo el día predicando, después sirvieron los alimentos, ¿no? Que eran los peces y los panes, la multiplicación que hizo, y ya era muy tarde. Pero él dice, se fue al monte a orar. Ahora fíjense algo tremendo. El Señor estaba orando y ve por allí, más o menos el barco. Ustedes imagínense esto, no sé si les pasa, pero en la oscuridad uno no ve nada. No ve nada, ¿no? Cuando uno va al campo ve muchísimas estrellas, pero vos no ves nada. Era muy de madrugada, era tarde. Él estaba orando y de repente ve para allá, mira así, y ve a la barca, una barca muy común porque era de pescadores, con los discípulos ahí desesperados porque había viento, había tormenta y los discípulos estaban que no sabían qué hacer. Dice que estaban como agotados. El Señor los ve la desesperación que hay en ellos, por eso vemos la omnisciencia de Dios, ¿no? Porque uno a larga distancia no puede ver tanto, pero sin embargo el Señor que es omnipotente, que es omnipresente, estaba allí para ver la necesidad, iba a trabajar sobre los discípulos. Así que él los ve con tanta desesperación que dice, voy a ir a ver qué pasa, voy hasta allá. Así que él decide ir. Claro, los discípulos estaban desesperados, estaban pensando que ya estaban a punto de morir. Y ven por allí a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y lo primero que se les ocurre a los discípulos es decir, ¿qué? Es un fantasma. ¿Habrán visto alguna vez un fantasma los discípulos? Sinceramente, ¿tendrían idea de lo que estaban diciendo? Porque les vino el temor. ¿De qué es eso? Mirá, es un fantasma. Y todos empezaron a gritar de la misma manera. Pero el Señor les dice, yo soy, tened ánimo. Yo soy, tened ánimo. Así que comienza a caminar y que, como siempre surge Pedro, con su espontaneidad, ¿no? con su personalidad arrebatadora que vaya así al frente, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. ¡Wow! ¿No? Estaba allí Pedro, como diciendo, no quiero hacer menos, yo también quiero ir ahí. Así que los discípulos, lo demás, me imagino que estarían mirándole y decía, está loco Pedro, tiene cada ocurrencia, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Jesús, sí, pero Pedro, vos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven Pedro, dale, hacelo.
Así que Pedro, me imagino, ahora salió de la barca. ¿Usted se imagina esa situación? Imagínese usted en la barca. El Señor dice, usted le dice al Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, Jesús. Y el Señor te dice, venite. Así que Pedro levanta sus pies, imagino así, ¿no? Con las túnicas y las sandalias, y va caminando. ¡Wow! Y hace un paso, y hace dos, y empieza a caminar. Porque fíjense que dice que él sale y empieza a caminar sobre las aguas. Yo imagino a Pedro, ¡wow! ¿No? Estoy caminando. El orgullo, la situación ahí, ¿no? Se sentía grande, poderoso, porque podía hacer algo que jamás hubiera imaginado. Estaba allí, dispuesto a ver la gloria de Dios, así que caminaba, me imagino, ¿no? Pero dice la Biblia que mientras el Señor estaba allí, lo estaba mirando, él iba caminando, ¿y qué fue lo que le pasó? Comenzó a ver que había mucho viento, y el agua se movía para todos lados. Y cuando él ve eso, dice la palabra del Señor, que empezó a hundirse. Le agarró tal desesperación que de repente eso que sí voy, sí Señor, yo voy adelante, sí voy a caminar. Y caminó, cuando empezó a mirar el viento y la tormenta como diciendo, estoy loco, ¿qué estoy haciendo? Empezó a hundirse. Y le agarró la desesperación. Jesús, sálvame, me voy a ahogar acá. Yo imagino, ¿no? ¿Un pescador será que no sabía nadar? Porque era pescador, vivía de eso. ¿No sabía nadar? Supongo que sí. Pero fue tanta el impacto, fue tanto lo que se asustó, que se olvidó hasta de nadar. Sinceramente, se habrá olvidado hasta de nadar. Entonces, lo que quiere decir es que la vida del ser humano, el cristiano, el Señor nos presenta ciertos desafíos a cada uno de los que estamos aquí. Y la Biblia nos dice, cuando Jesús estaba con los discípulos, le dice, ustedes se asombran de estos milagros, yo les digo que aún cosas mayores ustedes harán. Y también les digo que si su fe fuera como un grano de mostaza, dirán a aquel monte que se mueve y se moverá. Eso dice la palabra de Dios. Esa autoridad es la que nos ha dado como iglesia, como hijos del Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos con el Señor, podemos ver su gloria obrando a favor de nuestras vidas. Podemos ver su mano trabajando, haciendo milagros. Saben, hermanos, que para mí era ese desafío el poder ir a Ucrania, porque sinceramente no sabía con qué me iba a encontrar, ni quiénes eran las personas que iban conmigo. No las conocía. Entonces estaba medio inquieta. Y yo decía, sí quiero hacerlo, Señor, pero la verdad es que me da como un poco de cosa. Pero Dios, en su soberanía, Dios que tiene el control de todas las cosas, que sabe cómo hablarnos, que sabe cómo tratarnos, que sabe cómo moldear nuestra vida, tenía el control de todo. Así que allí comenzamos a caminar y ver la mano del Señor obrando cosas tremendas. Y Pedro se animó a creer, a desafiarse y a decir, creo que puedo hacerlo. Pero hay una parte súper importante que tiene que ver con la vida del cristiano. Es no deje que lo que está a su alrededor quite la visión, les distraiga de lo que Dios quiere hacer en su vida. Les desenfoque de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y cuando digo su vida, digo su familia, digo su entorno, digo su trabajo, digo el lugar donde usted está. Es muy fácil distraerse. Es muy fácil desenfocarse de lo que Dios tiene. Es muy fácil. El enemigo es muy astuto. Y actúa de manera que nosotros no podemos imaginarnos. Por cualquier situación, por cualquier detalle, nosotros hacemos... ¿Vieron cuando los nenes, usted le quiere explicar algo y quiere que esté sentadito ahí y el nene mira para allá? No, constantemente está mirando para otro lado. A mí me pasa cuando estudio porque me distraigo mucho, sinceramente. Soy media vaga en algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo estoy estudiando y empiezo a mirar por otro lado. Y ya como que me cansé 5 minutos y ya me cansé, ¿no? Y me distraigo. Entonces, me cuesta a veces sentarme y decir, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Es como obligarse en una disciplina que uno tiene que aprender. Todavía estoy aprendiendo. Entonces, nos distraemos rapidísimo. Y así pasa muchas veces en la vida del cristiano.
Al principio nos distraemos porque quizás nuestra situación económica no está bien y necesitamos un trabajo, lo que sea, y nos desenfocamos y estamos preocupados por eso. Y no digo que está mal preocuparse, lo que digo es que a veces echamos todo nuestro sentido y toda nuestra fuerza a esa situación. Nos desenfocamos cuando estamos pasando por una situación de enfermedad o algo que nos ha pegado fuertemente y solamente nos enfocamos a eso. Y nos olvidamos que Dios nos limpió, que Dios nos rescató, que Dios te hizo nuevo, que Dios te libertó, que Dios te proveyó, que Dios te levantó, que Dios te dio vida y te dio propósito en esta tierra. Eso nos olvidamos. Y comenzamos a ver que la desesperación y la angustia nos empieza a agarrar porque la situación que estamos viviendo es dura, es difícil y me duele. Y nos desenfocamos cuando la situación quizás en nuestra familia no es la mejor y pasamos por diferentes luchas con ellos y comenzamos a mirar que no se soluciona o que esto, que el otro, y quitamos nuestra mirada de lo que Jesús nos dijo cuando nos llamó. Porque cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos dijo lo que quería hacer con nosotros. Pero nosotros rápidamente nos distraemos, rápidamente desenfocamos nuestra visión de ver al Señor. Y fue lo que le pasó a Pedro. Pedro pudo ver el milagro de caminar sobre las aguas. Pero cuando se dejó llevar por la situación que estaba viendo, por la tormenta, por el agua que estaba allí, yéndose de un lado para el otro, comenzó a perder de vista y se empezó a hundir. Nuestra vida es importante para el Señor. Es lo más importante para el Señor. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos estar mirando lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sinceramente, cuando me vine de Argentina, no sabía qué el Señor iba a hacer. Y aunque había recibido la carta del pastor José, yo dije, Dios, tengo que volver. Tengo que volver. Esta carta me dice que tengo que volver. ¿Y qué iba a encontrar en el camino? No lo sabía. ¿Cómo iba a pasar la situación? Tampoco lo sabía. Pero sí sabía que tenía que dar los pasos de fe para ver la gloria del Señor. Así que agarré todas mis cosas, me despedí de mi familia, le dije me voy y no sé cuándo vuelvo. Así que me voy sin saber a dónde voy y agarro mis cositas, ¿no? Y camino. Pero en el camino, mientras iba, comencé a ver los milagros de Dios. Mientras caminaba, comencé a ver cómo el Señor empezó a abrir los caminos, cómo el Señor empezó a obrar en mi corazón, cómo el Señor empezó a hacer milagros, cómo el Señor comenzó a tocar nuestras vidas, cómo el Señor empezó a acomodar y poder viajar a Ucrania, que para mí fue de tanta bendición. No digo que la situación no sea difícil, pero fue de tanta bendición ver tanta gente que a pesar de la situación que están enfrentando, te invitan a su casa, te dan la mejor comida, tienen 2 bidones de agua, te van a dar uno a vos, tienen un paquete de arroz, te van a dar la mitad a vos, y vos te vas a sentar y vas a comer. A mí me daba cosas, sinceramente, y me quebrantaba, porque yo decía, Dios, yo no quiero comer la comida que tienen ellos, yo no sé si ellos tienen otra cosa. Pero me decían los hermanos, comé, porque ellos lo poco que tienen te están dando y te están dando lo mejor. Así que allí me senté y sinceramente, amados hermanos, comí con tanta alegría, con tanta emoción, todo lo que me pusieron. Nada dejé, porque valoraba el esfuerzo que estaban haciendo ellos. Valoraba lo que ellos me estaban brindando y me parecía precioso y no me sentía digna de eso. Pero aún así, lo hacía con todo mi corazón. Así que ellos no pierden su alegría, no pierden ese momento de estar reunidos y reírnos y hablar. Yo algunas cosas no entendía, pero me iban traduciendo, ¿no? Entonces ellos ahí y compartían y decían y pasaban realmente momentos muy lindos con ellos. A pesar de la situación que están enfrentando, los hijos del Señor siguen mirando a Jesús y siguen creyendo que un milagro puede suceder. Y Dios nos desafía a nosotros, como hijos del Señor, no te distraigas de lo que Dios quiere hacer. Estate atento, velad y orad, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Si nos distraemos, si nos dejamos desenfocar de lo que Dios tiene, somos presa fácil para el enemigo. Pero si hacemos como dice la palabra del Señor y estamos atentos a lo que Dios quiere hacer, vamos a tener la firmeza y la seguridad para avanzar en su nombre y derribar toda fortaleza de las tinieblas y tomar posesión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hemos visto la mano del Señor y sinceramente el respaldo de Dios, pero lo que traigo en mi corazón con respecto a las personas es muy grande para mí. Y le dije al Señor, Señor, voy a disfrutar cada momento. Voy a vivir cada momento como si fuera la última vez. Voy a estar con los hermanos cada momento como si fuera la última vez. Porque hay gente que vive cada momento como si fuera la última vez. Y si nosotros confiamos en el Señor, y si nosotros le servimos a Él, y si nosotros hacemos lo que el Señor quiere, el Señor va a obrar milagros. Saben que cuando estábamos cruzando de Polonia a Ucrania, en migraciones, para el tren, pide todos los pasaportes y se los lleva. Entonces ellos estudian todo ahí los datos y después te dicen si te van a dejar pasar o no. Cuando estuvimos ahí, veíamos que venían las personas y nos traían el pasaporte, pero al médico que estaba con nosotros le dijo, ¿usted es mexicano? Sí. Usted no puede pasar porque no tiene visa. ¡Wow! Dijimos. Si no lo dejan pasar, el médico no conocía nada, no sabe el idioma, solamente sabía inglés y español y francés, pero no sabía ucraniano. Entonces decía, si no lo dejan pasar, no vamos a tener que quedar todos acá con él, porque no lo podemos dejar solo. ¿Dónde le íbamos a dejar ahí? Que no conocía nada. Así que Graciela nos dice, estábamos con Megan, que es la otra hermana, ella hablaba solo inglés, yo español. Imagínense la conversación que nosotros podíamos tener. Ella solo inglés, no entendía español, yo solo español, no entendía inglés. Así que estábamos así. Y nos dice Graciela, ore para que Dios haga un milagro, porque le decía, si no tenés visa, no puedes pasar. Y como hay una cuestión política también allí, por ser mexicano, tampoco lo querían dejar pasar. Así que nos pusimos a orar. Megan en su idioma, yo en mi idioma, pero teníamos en común que las dos clamábamos a Dios. Así que empezamos a orar para que Dios hiciera un milagro. Estuvimos casi, no sé si como 2 o 2 horas y media, 3 horas estuvimos allí esperando. Orando y no venían más. Ya estábamos nos agarraba como esa inquietud. Entonces el médico, que no es cristiano, o sea, él es católico, ¿no? Pero no evangélico. Él había empezado a ir a la iglesia antes de venir a Ucrania. Dijo, bueno, no se preocupe, si me tengo que quedar, me quedo. Pero ya estaba mal, se le veía en la cara que estaba mal. Entonces nosotros decíamos, no te vas a quedar, vos quédate tranquilo, Dios va a hacer algo. Así que empezamos a orar. Más o menos a las 2 horas y media. No, primero tenés toda la fe, como nos pasa con Pedro, caminando sobre las aguas. Sí, sí, Señor. Y después ya empezás como a hundirte, ¿no? Cuando ves que pasan los minutos, las horas, y que no te responden nada, ¿no? Te agarra como esa cosa. Así que empezamos a orar y confiar en el Señor, que el Señor iba a hacer la obra. Y fue así que vinieron. Claro, y las personas que venían tenían como una cara muy seria. Y vos decís, ¿qué será que van a decir? O estás con esa intriga. Así que en un momento les dijo, ¿usted es Francisco? Sí, sí. Bueno, hemos estado hablando, hemos estado mirando sus datos y queremos decir que usted puede pasar. Y que Dios dice, y que agradecemos por hacer el trabajo que usted va a hacer. Cuando salimos, imagínense nosotros, todos serios primero. Hasta que se fueron. Cuando se fueron empezamos a gritar como locos. Imagínense, gritando, alabando al Señor y dándoles gracias. Fue el primer impacto que Dios hizo en el corazón de Francisco. Sintió a Dios y el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando cruzamos Ucrania, una de las personas que estaba allí, un pastor, le dijo, qué raro que te dejaron pasar, porque he tenido amigos que han traído visa y no los dejaron pasar. Pero nosotros dijimos, el Señor está con nosotros. Dios es fiel y Dios hace la obra como nadie y lo que Él dice lo cumple. Así que allí pasamos viendo la mano del Señor obrando milagros.
cuando no nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer. Y nosotros tenemos, amados hermanos, de manera personal y como iglesia, que Dios va a usar nuestras vidas en el lugar donde estamos. Y si Dios nos ha traído aquí para bendecir esta tierra, caminemos creyendo que los milagros, mientras damos pasos, los milagros comenzarán a suceder. Cuando nosotros caminamos y creemos lo que Dios dice, es como caminar sobre las aguas. Pero no debo permitir que las tormentas, que las luchas me desenfoque de lo que Dios quiere hacer. Solo miro a Jesús. Y aunque tenga pocas fuerzas, le digo, Señor, voy en tu nombre. Vos sabes que no tengo mucha fuerza, pero te creo a ti y confío en que vos vas a hacer la obra sobre mi vida. Y cuando nosotros le decimos esto al Señor, el Señor realmente nos bendice y obra en gran manera. Así que, amados hermanos, el Señor es el que está con nosotros. Él es fiel y no debemos permitir que las cosas que vivimos diariamente nos quiten el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que simplemente quería compartir esto con ustedes. Les invito a que se pongan de pie, si los músicos pueden pasar. En un momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Acaso no caminaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero aún así, aunque el Señor le dijo eso a Pedro, no dejó de confiar en él. No dejó de que él perdiera el propósito o el plan que el Señor tenía con Pedro. La Biblia dice que cuando él empezó a gritar, Señor, ayúdame que me ahogo, me estoy desesperado, allí vino el Señor, lo levantó y pasó algo sobrenatural. Cuando lo levantó y subió a la barca, la tormenta cesó. No hubo más viento, no hubo más tormentas, porque Dios, Jesús tenía el control de todo. Cuando yo enfoco mi vida al Señor y me agarra la desesperación, la lucha y la angustia, pero le digo a Dios, Dios, ayúdame. Dios, dame fuerza. Ayúdame con esto. Viene su presencia y la tormenta desaparece. Porque Él es Dios. Porque Él está sentado en su trono. Porque Él te llamó a vos y me llama a mí. Porque Él pensó en nuestras vidas y vivir en esta tierra con un plan y un propósito. Dios es así. Y sabe que nos falta fe, sí. Y que fallamos muchas veces, sí. Pero aún, a pesar de todo eso, sus ojos están puestos sobre nosotros. Y el Señor comenzó a trabajar en la vida de Pedro, a tal punto que la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Estamos hablando de un hombre con tantas debilidades, con tantos impulsos, con tantas flaquezas, pero aún así el Señor lo usaba y trabajó sobre él. Y es el mismo proceso la cual nosotros estamos viviendo. Dios trabaja sobre nuestras vidas, nos moldea, trata con nuestros corazones para cumplir el plan y el propósito que Él tiene con nosotros, que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Desde pequeño, como ese niño, que pasa aquí adelante, que está en este lugar. Pero quiero decirles algo, que aunque es niño y viene hasta aquí, aquí está la presencia de Dios. Y Dios toca su vida, aunque sea niño. Dios toca su vida, como toca la tuya, como toca la tuya, la tuya, la tuya. Si le buscamos a su presencia, si buscamos su Espíritu Santo, si buscamos su gloria, si buscamos su presencia, Dios desciende y nos levanta del lugar donde estamos y comienza a obrar milagros y comienza a tocar nuestras vidas y nos da la fuerza que necesitamos y nos da la fe que necesitamos para decir, camina, no te detengas, camina,
No dejes que la circunstancia te desvíe de lo que Dios quiere hacer. El Señor comienza a obrar. El Señor comienza a obrar. Y sé que lo está haciendo en este momento porque Él está aquí. Su presencia es real, tan real como el aire que respiramos. No son emociones ni sentimientos, es su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate. Orakande shitara barabakanda rabarabakaya. Oshirikanda rabarabakanda rabarabakaya. Tu presencia está aquí, Dios. Tu presencia está en este lugar. Por favor, usted hable con el Señor. Hable con el Señor. Y piense lo que le estuvo quitando del plan y el propósito que Dios tiene sobre su vida. Ha caminado sobre las aguas. Dio algunos pasos. Pero hay situaciones que ha vivido donde su visión comenzó a cambiar. Y quizás comienza a hundirse. Pero aquí está el Señor. Aquí está Jesús. Para que con su mano te saque del lugar donde te estabas hundiendo. Y te ponga en el lugar donde Dios quiere que estés. Entonces, toda la tormenta se calmará. Todo el viento se calmará. Todo lo que pasa a tu alrededor se calmará, se sujetará porque es el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios. El que domina. El que dice, este es mi hijo, yo lo llamé, yo le puse nombre. Y si nosotros clamamos a su presencia, Dios obra milagros. Dios obra milagros. Por eso clame, clame, hable con el Señor. Y mientras cantan esta canción, creamos lo que Dios puede hacer en este día a favor de nuestras vidas. Orakande shitara barabakanda rabarabakaya. Oshirikanda rabarabakanda rabarabakaya.